Shalom, shalom, bienvenidos a Israel, bienvenidos a Jerusalén, bienvenidos nuevamente a Lel. Nuestro tema de hoy es Kabbalah. Vamos a comenzar un estudio sistemático de esta sabiduría ancestral del pueblo de Israel, como lo es la Kabbalah. El vocablo Kabbalah proviene del verbo recibir lekabel, o sea que esta sabiduría que nos enseña cómo recibir lo que dice en el libro del Zohar que toda la creación fue manifestada para darle plenitud al hombre. O sea, que del punto de vista de la creación, del creador de Akadosh Baruj Hu, la creación se manifestó ¿para qué? Para darle plenitud al hombre. Entonces el hombre quiere recibir esa plenitud que fue creada para él. Por eso, esta sabiduría nos enseña cómo recibirla. Nosotros vemos que todas las personas quieren recibir cosas. No hay quien no quiera recibir. No solamente las personas. Toda la creación quiere recibir plenitud, lo que le da vida. Y eso proviene de una fuente. Esa fuente se llama Akadosh Baruj Hu, que es la denominación que usa la sabiduría de Israel para esa fuente de vida que mantiene, vivifica y da plenitud a todo lo creado. Ahora bien, del punto de vista de Akadosh Baruj Hu, él es simplemente energía de dar, es energía que da y que nutre a toda la creación. Pero el hombre tiene que aprender cómo recibir lo que Akadosh Baruj Hu quiere darle. Es decir, que Akadosh Baruj Hu quiere darle plenitud, y no hay quien no quiera esa plenitud, pero debemos aprender cómo recibirla. Y en esa recepción hay un riesgo. Cuando quiero recibir algo, puedo recibirlo en forma egoísta o en forma altruista. Es como una persona quiere algo, puede pedirlo, hacer sentir bien a la otra persona, o trabajar para ganárselo, o puede robar, asesinar, tomarlo. Entonces, la Kabbalah, que es la sabiduría interior de la Torá, nos enseña justamente cómo recibir en forma armoniosa. Que la recepción se transforme en un acto de dar. ¿Cómo puede ser eso? Que el recibir se transforme en un acto de dar. Es muy simple. Imagínense que una persona golpea la puerta de nuestra casa, abrimos la puerta y entra en forma atrevida dentro de la casa, va a la heladera, abre la heladera, comienza a comer, ensucia todo, no nos dice gracias y se va. ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos robados, nos sentimos muy mal. Podemos pensar, esta persona quería comer, pero bueno, hay formas y formas. Entró, no pidió permiso, entró a la heladera, es como una violación de la propiedad privada. Pero rebobinemos y volvemos atrás. Nuevamente, esta persona golpea la puerta de nuestra casa, ¿sí? ¿Cómo está? Lo saludamos, entra, se pone a charlar con nosotros, se sienta. Después de un rato nos sentimos incómodos. Podemos pensar que esta persona tiene hambre, quiere tomar, quiere comer algo. Le decimos, ¿quiere tomar, quiere comer algo? Pues dice, no, por favor, está muy bien. Seguimos charlando. Después de un rato nuevamente le preguntamos, ya hace unos minutos que está, tal vez quiera comer y tomar algo. Bueno, muchas gracias, le agradezco. Y le damos, y come y toma, y se despide de nosotros. Nos sentimos muy bien. ¿Por qué? Porque sentimos que hicimos algo por alguien, le dimos algo. Entonces, ¿qué vemos? En el ejemplo 1 o en el ejemplo 2, las dos personas tenían hambre, querían comer. La diferencia fue cómo manifestaron su deseo de comer. Uno lo hizo en forma incivilizada, egoísta. Tomó lo que quiso sin pensar en la consecuencia de sus actos y cómo la otra persona se va a sentir. El segundo no. El segundo nos hizo ser socios de su deseo. Hizo que nosotros también demos lo que él recibió. Lo dimos y recibimos. De la otra forma, no dimos, nos quitaron. Entonces, en el segundo ejemplo, nosotros sentimos que fuimos
los que recibimos la satisfacción de poder darle. Entonces Él recibió y nosotros recibimos. Todos recibimos. Los dos lados recibieron y hubo una armonía. En cada cosa se puede hacer lo mismo. Quiere decir que la energía del deseo, el querer recibir, el tener hambre, el desear cualquier cosa, se puede manifestar de muchas formas. Si la Torá y la Kabbalah nos enseña cómo manifestarlo en forma civilizada, altruista. El resultado va a ser recibir. Los dos comieron. En el ejemplo 1 y 2, las dos personas recibieron su alimento y comieron. En el ejemplo 1, él comió, pero el segundo se sintió robado. Por eso que dice la Torá, no codiciar, no robar, no adulterar, no tomar las cosas sin hacer que el otro sea parte de ese proceso. Porque esas dos fuerzas que rigen la creación, el dar y el recibir, están en armonía. Y si no las trabajamos en armonía, entonces creamos desastres, creamos guerras, catástrofes, en pequeña o en gran escala. Entonces la relación entre el dar y recibir es todo el secreto de la creación, y toda la armonía de la creación se basa en la armonía de esas dos fuerzas, el dar y el recibir. Por eso esta sabiduría, ¿cómo se llama? Kabbalah. Cómo recibir. Y aprendemos que cómo recibimos realmente dando. Como el huésped que le ofrecimos el alimento, lo recibió y todos recibimos. Esa es una pequeña introducción para entender todo el principio que hay detrás del sistema judío. La mitzvah es eso. Antes de tomar algo, yo hago una reflexión de la consecuencia de los actos, pero no basado simplemente en lo que yo creo y siento, sino en principios superiores. Porque cuando estamos viendo a toda la creación, a todo el cosmos, a todo el universo, tenemos que pensar en una armonía que trasciende una situación particular, una situación personal, y ver cómo esa situación personal y particular se armoniza con muchos más seres, con muchas más energías. Entonces eso es lo que estudia la Kabbalah, justamente, cómo alcanzar esa armonía. Para este estudio vamos a empezar con un pequeño texto basado en textos de sabios de la Kabbalah, que son sabios que vienen transmitiendo su sabiduría de generación en generación y nos fueron legando en diferentes lenguajes y códigos la forma de aprender y de captar la sabiduría. Este primer texto que vemos en este slide ahora dice lo siguiente, dice, está escrito en el Zohar, Vaikra, Parashat, Tazria, que todos los mundos, los superiores y los inferiores, están incluidos en el hombre. Y toda la realidad que se encuentra en ellos no es sino para el hombre. Vamos a empezar a explicar un poco de este texto que estamos viendo aquí. Primero aquí está hablando del libro del Zohar, que es un libro antiguo, que tiene casi 2000 años, que los propios sabios del Talmud, como Rabbi Shimon Bar Yochai, escribieron, captaron una realidad espiritual, descubrieron, desvelaron para nosotros y las pusieron en un lenguaje específico para iniciados, para que se transmita de generación en generación entre iniciados. En diferentes épocas hubieron sabios que abrieron ese lenguaje para que también el no iniciado pueda captar algo de esa sabiduría. Entonces en ese libro, el Zohar, también está dividida como la Torá en parashot, quiere decir en las diferentes porciones que se leen todas las semanas, que es la tradición judía, que todas las semanas se lee una diferente porción de la Torá. Entonces, en la parashá Tazria dice que todos los mundos, los superiores y los inferiores, están incluidos en el hombre. Bueno, acá hay varios conceptos importantes que debemos analizar. Primero que todo, está hablando de mundos. ¿Qué quiere decir de mundos? Vivimos en un mundo, ¿qué quiere decir que hay más mundos? ¿El Zohar de qué nos está hablando? ¿De galaxias, de ovnis? No. El vocablo mundo en hebreo se dice olam. Olam
proviene de ocultamiento, ocultar algo. Un mundo, la raíz de mundo y ocultamiento en hebreo es similar. Significa que cuando hablamos en hebreo de un mundo, estamos hablando de un ocultamiento. Entonces, cuando la Torá, cuando la Kabbalah nos dice mundo, ¿de qué habla? Nos está hablando de un ocultamiento. Un mundo es una realidad, un conjunto que tiene sus leyes propias. Pero ese conjunto está dentro de un conjunto mayor. Y ese conjunto mayor a su vez está dentro de otro conjunto mayor. Para que haya armonía, cada conjunto no solamente es importante que sea armónico en sí mismo, sino que se armonice con otros conjuntos, con otros mundos. Si lo vemos a nivel personal, cada persona tiene su mundo interior, cómo aprende la realidad, cómo capta las cosas. Pero para poder armonizarse con el otro, también tiene que ver las necesidades del otro. Y así hay muchas personas en el mundo. ¿Y cómo armonizamos todas esas fuerzas y energías? Con un conjunto que los incluya a todos. Ese es el mundo infinito, Ein Sof, que es el mundo de Akadosh Baruj Hu. Entonces, las leyes deben ser como gradualmente el hombre va aprendiendo esas leyes superiores para poder armonizar todo. Es como en la ecología, en el mundo físico. Yo puedo sentirme muy cómodo haciendo determinadas cosas, tirando basura en la calle porque es cómodo, pero estoy finalmente rompiendo el equilibrio ecológico. De la misma forma son los pensamientos, las emociones y los actos humanos. Tienen que estar armonizados unos con otros. Entonces, mundos son diferentes grados de conciencia de la realidad, diferentes realidades que coexisten. Y cada mundo tiene sus leyes y sus reglas, como vamos a ir viendo a medida que avance nuestro curso, como hay diferentes mundos, diferentes grados de ocultamiento. Otro ejemplo para entenderlo es como un gran profesor da una clase. Y en esa clase hay diferentes niveles de captación de lo que él enseña. Para cada uno de los escuchas, digamos que hay niños, adolescentes, adultos, cada uno le es suficiente en su mundo explicaciones y ejemplos determinados. Cuando un adulto le quiere contar algo a un niño, lo reviste en las experiencias del mundo infantil. Y para el niño es suficiente con los ejemplos, para un adolescente otros, para un adulto otros, para una persona madura otros. Entonces cada uno vive en un mundo. De la misma forma, toda la Torá y la sabiduría de Israel se expresan en diferentes lenguajes. Y para cada realidad espiritual es suficiente, pero para ese momento. Pero a medida que el hombre se desarrolla, capta otro aspecto de esa realidad espiritual, precisa otro lenguaje y otra conciencia. La conciencia objetiva es la conciencia que se llama Akadosh Baruj Hu, como la realidad es en sí misma. Luego hay subpercepciones de esa realidad hasta alcanzar la realidad tal cual es. Entonces, todos los mundos significa todos los niveles de conciencia, desde el mundo infinito hasta el mundo más oculto con respecto a la objetividad, a la luz infinita como habla la Kabbalah. Ahora sigue diciendo el texto, dice todos los mundos, los superiores y los inferiores. Quiere decir que dentro de esos mundos, la Kabbalah también, ¿qué nos da? Nos da clasificaciones cualitativas, superiores e inferiores. ¿Qué significa superior o inferior del punto de vista espiritual y en la Kabbalah? Superior es más cercano al origen, al Kadosh Baruj Hu, inferior más lejano al origen, al Kadosh Baruj Hu. ¿Qué quiere decir? El Kadosh Baruj Hu es la fuente infinita de dar, de altruismo, sin nada de deseo de recibir, porque si alguien podría darle algo a él, quiere decir que habría otra realidad que estaría por sobre él y él no sería el Kadosh Baruj Hu, no sería el creador. Entonces, superior es cuando está más cerca al dar, al altruismo absoluto. Inferior cuando está más alejado, más inmerso en el egoísmo, en el egocentrismo. Quiere decir que la realidad del hombre se expande o se limita de acuerdo a qué? De acuerdo a su nivel de conciencia, de acuerdo a su nivel de altruismo.
Cuando el hombre puede captar al resto de las personas, al resto de la creación, como parte de una unidad en la cual él, por supuesto, está incluido, quiere decir que su conciencia está más cerca de la unidad, más cerca del Kadosh Baruj Hu, más cerca del altruismo. Entonces él no ve al semejante como un competidor, sino lo ve como un socio. Así como cada uno colabora para que el mundo sea mejor, de la misma forma todos colaboramos para que toda la realidad sea mejor para todos. Cuando todo es mejor para todos. Cuando todo es peor para todos. A largo plazo y en última instancia depende del esfuerzo de cada uno de nosotros. Entonces cuando hablamos de mundos superiores e inferiores, cuando más superior es el mundo, hay más luz espiritual, más claridad, menos autoengaño, más altruismo. Cuando inferior es el mundo, hay más egoísmo, más autoengaño. Me quiero ver separado. Pienso que yo no tengo nada que ver con lo que sucede. ¿Sucede algo en el mundo? Yo no tengo absolutamente nada que ver. Eso a mí no me toca. Y en realidad todo nos toca. Pero ¿por dónde debemos empezar? Por lo más cercano a lo más lejano. Como cualquier proyecto. Empiezo por un punto y voy abarcando el resto de los puntos. ¿Qué sigue diciéndonos el texto? Dice que todos los mundos, los superiores y los inferiores, están incluidos en el hombre. Quiere decir que toda esa realidad no tenemos que buscarla fuera de nosotros, tenemos que buscarla dentro de nosotros. Está dentro del propio hombre. Quiere decir que los mundos superiores e inferiores están en nosotros, porque el egoísmo y el altruismo, no debemos ir a juzgar a los demás si son egoístas o si son altruistas. Debemos vernos a nosotros mismos si estamos actuando en forma egoísta y altruista. Por eso hay un principio espiritual en Kabbalah que dice Ein kfiyah baruchani. No hay imposición en lo espiritual. Yo no le debo imponer al otro. Yo debo exigirme a mí ser mejor y de esa forma inspirar al otro a ser mejor. Entonces cuando yo actúo en forma altruista, estoy inspirando y creando un eco para que lentamente, no es de un momento a otro, demora mucho, y cuando más gente hay, inspiramos y creamos un modelo, un estándar de altruismo. Todo lo contrario que es la educación y el mundo al cual estamos acostumbrados, donde el estándar es quien tiene más, quien puede tomar más, quien es más egoísta. Entonces, claro, llega un alma al mundo, un niño, y es expuesta a una sociedad, a un grupo, donde esa es la educación y ese es el estándar, entonces quiere ser egoísta. Pero si podemos crear estándar, grupos y personas donde el estándar es el altruismo y el desafío es quién es más altruista, quién colabora para que la humanidad sea mejor, entonces estamos creando motivaciones positivas para un mundo mejor. ¿Por qué? Porque todos esos mundos, todas las realidades están dentro del hombre, el hombre las puede percibir, están incluidas en el hombre, dice, y toda la realidad que se encuentra en ellos no es sino para el hombre. ¿Qué quiere decir toda la realidad que se encuentra en ellos? Esos mundos tienen que ver con la aprehensión del mundo material sensorial, del mundo emocional, del mundo mental. Entonces toda la realidad que hay en esos mundos, ¿a qué se refiere? Se refiere a los actos, a las emociones, a los pensamientos. Son entes con los cuales yo dialogo. Un pensamiento llega al hombre. Es un ente. Algo que llega y yo hablo con un pensamiento. Es como cuando alguien golpea la puerta de mi casa. Miro por el agujerito y veo una persona. Y digo, ¿esta persona tiene buen aspecto? ¿La conozco? ¿No la conozco? ¿La dejo entrar? ¿No la dejo entrar? Si no la conozco y tiene mal aspecto, no la dejo entrar a mi casa. ¿Por qué? Porque puede dañarme. Exactamente es lo mismo con un pensamiento. Llega un pensamiento a mi mente. ¿Yo lo dejo entrar automáticamente? No estamos educados a eso. Debo preguntarme, ¿este pensamiento cómo me va a afectar? ¿Me permito pensar en determinadas cosas? ¿Estoy preparado para pensar y dejar que esto entre porque lo vi en la televisión, porque vi una imagen que puede llevarme a determinadas cosas? Debo tener un discernimiento. Tal vez no estoy preparado para evaluar tales cosas. Es como cuando queremos darle a un niño un problema de adultos. No podemos exponerlo a un problema que él no está preparado y maduro para enfrentarlo. Puede hacerlo daño. Y después vemos las cosas que suceden. Niños que agarran ametralladoras y salen a matar gente, salen por la ventana pensando que son Superman. Debemos
dar elementos que están listos, preparados. Es como a un bebé. A un bebé le damos alimento para bebé. No podemos darle un sándwich porque no tiene dientes ni su aparato digestivo está preparado. Quiere decir que hay un proceso en el cual el aprendizaje tiene grados. Y debemos saber lo que estamos pronto y lo que aún no estamos prontos. En la educación hacia los otros y en nuestra propia educación. Entonces, cuando llega un pensamiento que puede llevarnos a la depresión, no pensamos en eso, buscamos un pensamiento positivo, pensar en algo que sí va a ayudarnos. De ahí la importancia del estudio, para que estudiar textos que nos ayuden a estar optimistas, positivos, y entonces tenemos la fuerza para enfrentar todas las cosas de una forma diferente. Entonces vemos que, volviendo a nuestro texto, dice, está escrito en el Zohar Vaikra, Parashat Tazria, que todos los mundos, es decir, todas las realidades emocionales, mentales, esos son los mundos, los superiores y los inferiores, los más cercanos al altruismo y los más lejanos al altruismo, están todos incluidos en el hombre. Quiere decir que el hombre tiene un desafío permanente, el hombre está en esos mundos, viviendo dentro de esos mundos, y tiene un desafío permanente, se está relacionando. Cada cosa que sucede es como el hombre asciende o desciende a través de esos mundos. Y toda la realidad, todos los pensamientos, las evaluaciones que hacemos se encuentran en ellos. Dice, en ellos no es sino para el hombre. Y todo fue para nosotros, para el hombre. Es decir, toda esa realidad es para que el hombre aprenda, para que el hombre discierna, para que el hombre tome conclusiones y lentamente aprenda cómo conectarse realmente con la luz, con el altruismo, y salga de ese mundo caótico, sin orden, y vea objetivos, y vea cómo aprender realmente la realidad espiritual. Esta es nuestra primera clase de este tema, que es Introducción a la Kabbalah, y vamos a ir agregando nuevas clases lentamente para que empecemos a pensar de una forma diferente, para que todos estos elementos tengamos días para asimilarlos y poder continuar este curso y lentamente subir esta escalera de la sabiduría y esta escalera de aprender la realidad de una forma diferente. Entonces, los invitamos a ustedes a que nos envíen sus preguntas. Ustedes ven que pueden escribir las preguntas, pueden mandarlas, y nosotros vamos a ir contestando lentamente. Entonces será hasta la próxima semana, siguiendo este estudio profundo. Shabbat Shalom y saludos a todos desde Jerusalén.